Dios les bendiga para responderle a la hermana Marjorie. Es un pequeño micrófono y es que ella veía una lucecita, pero yo no la había captado, ¿verdad? Así es que ahí está la respuesta, hermana. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios el honor, la bendición de estar en su casa, el honor, la bendición de compartir como redimidos del Cordero, el honor, la bendición de exaltar al Dios que vive, el honor y la bendición de venir a oír de Dios su palabra. ¡Qué honor! Bien dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir de su santo templo. Es una bendición estar acá, sean todos bienvenidos. Un detallito, alguien se encontró por allí unos anteojos. La hermanita Irene, donde oró el viernes, dejó sus anteojos. Así que si alguien se los encuentra por allí, por favor. El martes, sí, el martes. Gracias. Tengamos ese asuntito presente, ¿verdad? Los varones, el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos para Sarchí, a casa de nuestro hermano Rubén Estrada. Allí vamos a estar compartiendo, invitamos a los varones que quieran, sientan en su corazón acompañarnos. También la femenil el viernes tiene oración. Si tiene una petición especial que hacer, anótela, deposítela allí y las hermanas con mucho gusto van a estar orando por usted. También estemos orando por la hermanita Carla Sánchez, ya ella salió de su operación. Está en proceso de recuperación, ayudémosle en la oración, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No subestime esa ayuda. Y también oremos por la hermanita Olga Villarreal, que hoy su mamá murió. Entonces estemos orando por ella para que Dios la fortalezca, ella, sus familiares, ¿verdad? Y estemos orando por el hermano Miguel Mora. Hermanito Miguel Mora, ahora está en casa nuestra hermanita Milady. Oremos para que Dios lo bendiga, lo ayude. Él ha ido en un proceso degenerativo y nadie más que su hermana para cuidar. Que Dios me la use, me la respalde. Y que Dios bendiga a Miguel. Amén. Oremos por él. Bien, hermanos, a lo que vinimos. Quiero que abramos nuestras Biblias allí en Colosenses 3, un texto trillado, una y otra, y hoy pasaremos de nuevo por allí. Colosenses 3, un pasaje hermoso que declara la voluntad de Dios, que indica dónde debe estar el interés, la voluntad, el esfuerzo del creyente. Y la razón que da el texto es que vamos al encuentro con Cristo. Amén. Vamos a ver a nuestro Rey y Señor de aquí a muy poco. Y necesitamos ir con nuestro saco lleno de todo aquello que hemos hecho en el Señor. Dejando huella en la obra del Señor. Porque ya el Señor va a decir, oye, ¿qué hiciste por mí? Y es tiempo de dar cuenta, ¿verdad? Todavía no ha venido el Señor y hay un tiempo preciosísimo que hay que aprovechar. Nos ponemos de pie, Colosenses capítulo 3, versos 1 y hasta el verso 4. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Padre, Señor Dios nuestro, muchas gracias por esta noche, gracias por todas las personas que hoy han venido a adorar tu nombre, a darte la gloria, a gozarse en tu presencia, Señor, a disfrutar este compañerismo hermoso, el compañerismo de los redimidos, del cuerpo glorioso de Cristo, a disfrutar un tiempo con la palabra. Gracias, mi Dios, por cada uno de los creyentes, personas, visitas, Señor, que hoy están aquí. Bendícenos, estamos aquí, mi Dios, porque te necesitamos. Dependemos de ti. Necesitamos que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Tu palabra nos da una promesa y dice que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y estamos aquí abiertos, dispuestos, atentos a la voz de tu palabra, para que tu palabra haga en nosotros aquello para lo cual envías. Que tu palabra, mi Dios, venga a dar fruto en nosotros, mueva nuestras voluntades, mueva nuestra disposición, nos ayude a entender que hay un tiempo precioso que hay que aprovechar, que hay que atesorar, tiempo para hacer riquezas celestiales, tiempo para buscar las cosas de arriba. Te ruego, Dios amado, en esta noche que nos bendigas, continúes bendiciendo la iglesia, manténnos firmes, fieles, que esta iglesia resplandezca como columna y baluarte de la verdad, que esta iglesia resplandezca como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Te ruego, Dios, nos tomes a todos bajo la dirección del Espíritu Santo y en una forma especial a tu siervo, que es solo un instrumento en tus manos. Aprovechamos para orar en esta noche por nuestra hermanita Olga Villarreal. Padre, que tu consuelo, fortaleza y paz sea sobre su corazón, sobre su mente, sobre su hogar, sobre su familia. Que tú, oh Dios, me les ayudes, especialmente a ella, a sobrellevar este momento de tristeza para ella, pues es su madre y ella se ha ido. Fortalécela y ayúdele a salir adelante en las cosas que tienen que ver con los funerales. Oramos también por el hermano Miguel Mora para que lo bendiga, lo fortalezca, Señor, que en el tiempo que tú le tienes destinado para él pueda tener calidad de vida. Oramos también, Señor Dios amado, por nuestra hermanita Carla Sánchez, para que tú le ayudes a sanar y darle alivio en su carne y mucha paz y confianza en ti, en su corazón. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La iglesia, el creyente, ha de comparecer ante el tribunal de Cristo, así lo enseña la palabra. Después del arrebatamiento de la iglesia, vamos al tribunal de Cristo. Pero todavía hay un tiempo precioso que hay que aprovechar. Lo que quizás usted no ha hecho en su vida cristiana, pudiera, persuadido por la palabra, empezar a hacer lo que no ha hecho. Y preocuparse por poner sus dones y talentos al servicio del Señor. Preocuparse por ser de bendición a la iglesia. Asegurarse que sirves en algo al Señor. Porque el Señor espera eso, amén. Hay algunos pasajes que así lo dice. El Señor no solo nos llamó a una nueva vida, nos trajo a la salvación en Cristo, sino que Él espera que usted y yo llevemos fruto. Y dice que en esto es glorificado Dios, cuando los creyentes obedientemente y en pleno entendimiento del propósito dentro de la iglesia empiezan a dar fruto para la gloria de Dios. Vamos a Juan capítulo 15, versos 8 y versos 16.
El 8 es importantísimo porque todo lo que se hace exalta a Dios. Si se hace con buenos motivos, ¿verdad? Si lo que usted hace lo inspira el amor, el agradecimiento, el claro entendimiento para quien lo hace, entonces todo eso es acepto delante de Dios y Dios es glorificado. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Está oyendo? ¿Quién nos eligió? Usted no eligió venir al Señor, el Señor eligió llamarlo a usted. ¿Queda claro eso? Importantísimo. Pero lo llamó no solo para que usted fuera salvo, sino con el propósito de que usted dé fruto para su gloria. Allá si miramos en Efesios capítulo 2, verso 10, dice lo mismo. Solo cambian un poquito las palabras. Pero dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un plan previo donde Dios quiere vernos caminar dentro de Él. Y hay un deber sagrado del pastor y es persuadir a los creyentes sobre esto. Vamos a irnos a Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen a Dios procuren, ¿qué cosa? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y dice el verso número 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Y subrayen la última frase, para que no sean sin fruto. Amén. Así que, mi amado hermano, si usted ha mirado con indiferencia la vida de servicio en el Señor, párela. Póngase de rodillas, dígale: Señor, perdóneme, no he entendido. He cometido el error de despreciar las oportunidades de servirte. He descuidado mis dones y mis talentos. Y dígale al Señor: quiero empezar. Hay un tiempo, no sé cuánto tiempo, bien puede ser de un rato, un día, o no sé, quizás algunos añitos todavía, no lo sé, pero es un tiempo que usted debe apreciar, porque Dios espera que usted fruto, Dios espera que usted le sirva. Esto no es exclusividad del pastor ni de algunos diáconos, los maestros, es un honor de todos. Y todos debemos ser hallados sirviéndole al Señor. Pregunta de respuesta introspectiva. ¿En qué le estás sirviendo al Señor? Espero que Dios lo sabe y espero que usted también. ¿En qué le está sirviendo al Señor? Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, allí no se van a juzgar sus pecados, eso lo aclaramos, porque sus pecados fueron juzgados para siempre a través del sacrificio bendito de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Está oyendo? Pastor, y ahora los creyentes que pecan, bueno, el creyente que peca se expone a las disciplinas de Dios. Pero no hay otro juicio sobre el pecado.
porque el juicio sobre el pecado es perfecto. Y Cristo recibió el juicio sobre sus pecados. Dice la Biblia, una vez para siempre. Y usted recibió perdón eterno en Cristo Jesús. Recuerdo textos que tienen que ver con evangelismo, donde dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Y respecto al futuro, no vendrá condenación. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Cristo? Pasó de su estado de muerte a vida. Y dice Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y el verso 19 invita a acercarse a Dios confiadamente. Amén. A través de la obra bendita de Cristo. Entonces, nuestros pecados fueron juzgados y castigados en la persona de Cristo una vez para siempre. Entonces, ¿qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Lo que ha sido después de haber conocido a Cristo. Propiamente su interés, su voluntad, su vida de servicio, su tiempo dedicado al Señor, su tiempo dedicado a la obra, el trabajo de evangelismo, las gentes que ganaste para Cristo, el trabajito en favor de otros hermanos, ayudándoles a crecer, tales como el discipulado, cosas como estas. Eso va a ser visto en el tribunal de Cristo, porque allí lo que se va a hacer es comparecer para efectos de que el Señor considere que si merecemos un premio, un galardón, una corona. ¿Está oyendo? Sí los merecemos. Sin embargo, la Biblia nos dice que algunos se apartarán de él avergonzados. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Las del pez, nada y nada y nada y nada. Y pasó la vida cristiana haciendo las del pez, nada. Y eso es terrible, eso es terrible. La palabra del Señor nos enseña, allí hay 3 pasajes hermosos que vamos a entrar en ellos. Uno es 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo se pone por ejemplo. Dice que él no tiene que ser juzgado por nadie, ni quiere que nadie se juzgue entre sí, sino que el que lo va a juzgar a él es Dios. ¿Está oyendo? A cada creyente, ¿quién lo va a juzgar? El Señor. ¿Qué le va a juzgar? Sus pecados ya fueron juzgados. ¿Qué le va a juzgar? Su vida cristiana. ¿Cómo vivió? ¿Correspondió a la obra de la cruz? ¿Se interesó en su obra? ¿Puso sus dones y talentos? Bueno, dice allí 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 5. Así que téngannos los hombres. ¿Por qué? ¿Qué es usted, hermano, hermana? ¿Qué es usted? Eso dice la Biblia que debe ser. Y en la práctica, no en la teoría. En la práctica. Dice la palabra del Señor, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Qué tan fiel eres al Señor? En el servicio del Señor, en las cosas del Señor. ¿Qué tan fiel eres en las cosas espirituales? Tómese en serio eso. Dice el verso número 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo, dice Pablo. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, y no era una conciencia adormecida, ¿verdad? Porque la conciencia adormecida no siente nada.
No, era una conciencia despierta y consciente, valga la redundancia, de su estado espiritual. Y dice la palabra del Señor allí que en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga sea el Señor. Amén. Así que yo me puedo creer muy bien, pero voy al tribunal de Cristo. Y el Señor va a decir, acuérdese Pablo, que cuando iba camino a Malta se iba quejando. O dirá algún creyente, recuerde que usted iba haciendo las cosas renegando de por qué lo pusieron en ese rol, en esa lista. Que usted es una persona muy ocupada, muy comprometida. Algunos dicen, déjele eso a la gente que, usan otra expresión, pero a la gente que está desocupada. Sí, eso lo dicen algunos malos creyentes, ¿verdad? Y dice que el que nos juzgará será el Señor, ¿verdad? Verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No nos toca a nosotros, no somos los jueces del tribunal de Cristo. De repente Dios sabe cosas de hermanos que nosotros ni nos damos cuenta. Pudiera que hay servidores silenciosos y que hacen muchas cosas que no han llegado ni al oído ni a la vista de otros creyentes. ¿Está oyendo? Y quizá otros hacen muchas cosas, pero el motivo y el sentir del corazón no es el más noble ni el más digno. A veces lo que buscan es el aplauso, la presunción, allí el envanecerse, el creerse, el mostrar sus capacidades delante de todos. Y lo hacen para ufanarse, no para la gloria de Dios. Entonces Dios sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Por eso la Biblia dice en el verso número 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. Esperamos su venida, amén. Ojalá hoy fuera su venida. Pero si no viene, esto es un gran beneficio para el creyente, porque es todavía una inmensa oportunidad de servir al Señor, amén. Dice allí la palabra, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de ¿qué? ¿Cuáles son las intenciones que le mueven el hacer? Intereses en eso. Sí. Asegúrese que lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Que lo haces en el afán de llevar bendición. Que lo haces en el afán de engrandecer la obra del Señor. ¿Cuáles intenciones mueven el corazón? Pensemos en eso. Dice, declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, bueno, si hiciste las cosas de la mejor manera, ¿qué dirá el Señor allá en San Mateo capítulo 25, versos 19 en adelante? Dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuán hermoso es tener la alabanza del Señor. Allí hay un pasaje en 1 Corintios 10, déjenme ver, 1 Corintios 10 o 2 Corintios 10. Dice el verso 17, 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Y hermano, en el servicio del Señor no buscamos la alabanza de los hombres, buscamos la alabanza de Dios. Amén.
cómo estamos haciendo las cosas. Allí se va a juzgar, amados hermanos, el interés, el estilo de vida, el esfuerzo como creyentes. Hay creyentes que están dedicados en alma, vida y corazón, que se les ve el gozo en el hacer. Yo oro mucho por esto. Le digo al Señor, ayude a que los que te sirven lo hagan con gozo. Y que lo hagan con gozo, porque si lo hacen con gozo lo disfrutan. Amén. Pero si lo hacen a empujones, van refunfuñando y quejándose y a ver cómo sale rápido de eso. Y no servir al Señor, deberíamos estar ahí. Me acuerdo de Ana la profetisa, hija de Fanuel, donde dice el capítulo 2 de Lucas que era una ancianita muy anciana. Y dice la palabra del Señor que no se apartaba de la casa del Señor, sirviendo al Señor, buscando ser útil, está oyendo, buscando ser de bendición. Y aún en su ancianidad conoce a Cristo bebé y hablaba de Cristo. ¿Cuántos? 106 años. Hemos puesto un número por allí, pero estoy seguro que estoy equivocado en ese número. ¿Por qué? Porque no hay datos precisos que nos ayuden a definir una edad, pero tentativamente hablamos de una edad. Y era una mujer que a su edad quería servir al Señor. Yo no sé qué corona recibirá esa mujer del Señor, qué premio. De repente el Señor va a decir, oye, viene Ana del campito. Yo no sé cómo será en el tribunal de Cristo. Solo imagino esa gran mujer llegando a la presencia del Señor a rendir cuentas delante de Él, mostrando, Señor, he sido fiel. Y allí también está Simón, ¿verdad? Como es Simeón. Yo le quité un poquito de letras allí, pero se llama Simeón. También fiel. Y él le dijo al Señor que lo retuviera hasta que viera la redención de Israel. Y cuando vio al niño le dice, ahora sí, Señor, despídeme, estoy satisfecho. ¿Cuánto disfrutan los verdaderos creyentes su relación con Dios? ¿Y cuánto quieren algunos creyentes bíblicos que vemos allí como ejemplo aprovechar el tiempo en el Señor? Es triste que en los últimos tiempos la iglesia no tiene ese mismo sentir. Pastor, ¿y cómo sabes? Es que la Biblia dice que estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Entonces vemos gente allí con otros intereses, otras preocupaciones, gastando el esfuerzo, la vida y el tiempo en cosas que perecederas y que ha de dejar en esta tierra y descuidando la gran obra del Señor. Algo parecido venía sucediendo en Malaquías capítulo 1, donde ya ofrecían indiferentemente y se molestaban cuando en la congregación venían algunas exigencias y compromisos allí. Entonces, ¿qué fastidio es esto? Decían. Y algunos son creyentes fastidiados. Y cuando leemos a Ageo 1 nos encontramos ese mismo problema. ¿Sí? Gente ocupada en sus bienes personales, sus casas, y embelleciendo sus casas y ocupando su tiempo y esfuerzo en sus casas, que no está mal. Solo está mal cuando el interés está allí y la casa del Señor está descuidada. ¿Sí? Así que pues le dejamos unas tareas ahí. Leer Ageo 1, leer Malaquías 1. ¿Sí? Porque Dios quiere que usted y yo busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiere que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero empieza el texto allí preguntando si realmente hay una experiencia con Cristo, ¿verdad? Dice el Señor que al que mucho se le perdona. ¿Cuán agradecido está usted con Dios? Ya encontramos una mujer que no ha hecho costos. Ella sentía que debía servir al Señor y estamos hablando de María. Sí. Y hizo un ahorro de mucho dinero en aquel entonces y compró un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Algunos le hicieron números cuánto valía y estimaron eso un desperdicio. Y esa mujer, ¿qué hizo? Se lo dio como su ofrenda al Señor. Que otros echen el costo, porque están interesados en el dinero y en otro interés, que le echen el costo. Porque no importa lo que invertamos, lo que gastemos, el tiempo que dediquemos, nunca será un desperdicio en el Señor. Algunos dijeron que desperdicio. No es desperdicio servir al Señor. Y eso lo veremos ¿a dónde? En el tribunal de Cristo. Allí nos daremos cuenta, porque allí se juzgará todo esto. Dice 1 Corintios capítulo número 3. ¿Qué honor nos ha dado el Señor de ser parte de su obra? ¿Sabe? Dios no depende de nadie. Para nada ocupa Juan Rafael si baja. Dios no depende de nosotros. Dios nos bendijo dándonos el honor de ser colaboradores suyos. Pero necesita colaboradores para nada. Para nada. Él hizo este maravilloso universo. Consultó con alguien ahí, necesitó un ingeniero que le estableciera los planos del universo. ¿Cómo quería hacer cada cosa? Preguntó a alguien. La Biblia habla de eso. ¿Consultó el Señor a alguien? No. Y no necesitó ayudantes tampoco. Así es que Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y es un honor ser parte de su iglesia y es un honor ser servidor suyo. Amén. Dice 1 Corintios 3, versículos 9 al 11. 1 Corintios 3, 9 al 13 dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cómo colaboramos? La obra de Dios es inmensa. A nosotros nos dio un pequeño destello de su obra aquí en Naranjo para que le sirvamos acá. Pero su obra es inmensísima. Y ha premiado a multitudes de gentes que ha redimido de que participen de su magna obra. Les ha dado el honor de ser colaboradores del Dios vivo y verdadero. ¿Qué honor es ese, no le parece? Dice la palabra del Señor, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, Dios usa creyentes, pero la obra la hace Él. Eso dice Hebreos 13, 21, ¿verdad? Dios es el que hace la obra. Solo usa corazones dispuestos, corazones que quieren colaborar, servir, los usa, pero el que hace las cosas es Él. Dice allí la palabra del Señor, verso 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo había venido a ser un servidor muy bueno dentro de los corintios, pero además de esto, como
fundamento, es importante explicar esto, Él vino bajo la revelación de Dios, del Espíritu de Dios, a dar los fundamentos doctrinales, las normas y reglas de fe para la vida del creyente, no solo de Corintios, sino de la iglesia a través de la historia. En ese sentido, Pablo viene a ser fundamento. Cristo es la piedra angular, mas los apóstoles que reciben la revelación vienen a ser el fundamento doctrinal de las revelaciones de Dios para la iglesia. Por eso muchas veces se dice en otras escrituras, cito 2 Tesalonicenses 2:15, que vigilemos la doctrina que una vez nos fue dada. ¿Por quiénes? Segunda Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Está oyendo? Porque ellos fueron los receptores de la doctrina, de las normas, de las reglas para la vida de la iglesia, y que hasta hoy nos sustentan, son parte de nuestro fundamento. Amén. Dios lo estableció así, aún en la Nueva Jerusalén destaca ese fundamento y dice que tiene 12 cimientos, y esos cimientos están definidos, son los nombres de los 12 apóstoles. Cristo es la roca sobre la cual se funda el edificio, y los apóstoles vienen a ser los fundamentos de doctrina, normas y reglas de fe para la iglesia. Y de esto le cita allí a los corintios, solo que cuídese que edifican sobre, porque hay muchos que están edificando de acuerdo al contexto, heno, madera y hojarasca, baratijas que no valen nada, cosas que no tienen consistencia, que la polilla se los come, que el fuego lo consume, cosas que no sirven para nada. Espero que nadie esté edificando sobre ese fundamento, cosas que serán más bien para vergüenza ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y dice la Biblia que algunos serán salvos allí como por fuego. Porque ¿qué hicieron para corresponder a la obra de la cruz? ¿Cómo se movieron en la obra? ¿Cuáles fueron los motivos? Y descubrimos que pura paja, heno y hojarasca. Y hay que tener cuidado con eso, dice la palabra. Allí cita el fundamento de los fundamentos. Dice el verso 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Predicamos a Cristo. Es la médula de la Biblia, Jesucristo. Es la esencia del Evangelio, Jesucristo. Es la puerta al cielo, Jesucristo. Es el camino, es la verdad, no hay otra. Es el único medio para llegar a Dios. Y debe ser predicado en la realidad, la contundencia de quién es y la obra que hizo. Dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, porque se espera que todos edifiquen, pero hay algunos que no edifican. ¿Qué estás construyendo en Cristo? Piensa esto. Si te miraras sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles, ¿qué has construido allí sobre ellos? ¿Cuál es tu solidez doctrinal? ¿Cuál es tu compromiso con la obra? ¿Cuál es tu vida de servicio?
¿Cuáles son los motivos que te inspiran en el hacer? ¿Qué estás edificando? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, 13. La obra de cada uno será manifiesta. ¿A dónde? En el tribunal de Cristo. Allí la obra de cada uno será manifiesta. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Porque el día la declarará y la obra de cada cual, la obra de cada uno cual sea, va a ser sometida a prueba. ¿Sí? Nos preparamos para eso. Deseo con todo mi corazón que usted como creyente visualice su vida en Cristo, visualice su vida de servicio. ¿Cómo está siendo como creyente dentro de la obra? ¿Qué tan interesado y preocupado está por la obra del Señor? O lo que aquí sucede, ¿cuánto tiempo estás dedicando? ¿O eres un creyente que te llena de peros, de excusas, de argumentos, de evasivas? ¿Cuál es tu realidad? Escúchame esto. Dios lo sabe y usted también. Pero si no está haciendo lo mejor, estamos aquí para mejorar. Si nos dejamos tratar por la palabra, pudiera que nuestra vida mejore. Tomemos decisiones y hagamos cambios. Pero hay que darle cabida a la palabra. Termino con un texto en esta noche. Lo que hizo la diferencia en la iglesia de Tesalónica fue la forma en que recibieron la palabra. Allí el apóstol Pablo les viene exhortando a andar como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y su gloria. Y ellos fueron una iglesia de calidad, de acuerdo al capítulo 1, que imitaron a Pablo, que se preocuparon por el servicio dentro de la iglesia y fueron más allá de tal manera que se constituyeron en ejemplo de otras iglesias. ¿En qué radicó la diferencia? Y que puede también marcar la diferencia en esta noche en usted. Y va a depender todo de la forma en que recibe la palabra. Concluyo con ese versículo. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios por la actitud de ellos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.